Bien, nuevamente volvemos. Parte 3. Estructuras metálicas. Bien, cortamos la música. Qué buenos temas, señores. Mañanita. Ya, bien. Bien, estamos hablando de estructuras metálicas. Estamos en la tercera parte. Ya estamos con Omar Poma Alarcón, quien nos está explicando sobre las características de los metales que se emplean en la construcción. Ya Rolando nos hizo una clara idea de qué tipo de perfiles son los más óptimos según la aplicación. Ahora vamos a ir viendo ya algunas partes de forma específica. Vamos a ver las características. A ver, características de una columna de acero, por favor, estimado Omar. Bueno, Inge, continuando con la exposición. En las columnas de acero, ¿no? Se puede trabajar en varios pisos a la vez. La fundación de una columna de acero es de menor dimensión que la de concreto y que el peso de una estructura de acero es más liviana que la de concreto, aunque las dimensiones final dependen de la estructura, cálculo estructural. Muy Aquí bien. podemos observar, Inge, de que en una construcción de acero es mucho más rápido la construcción. Y es más esbelto, ¿no? Si hacemos construcciones de 5 o 10 pisos, ¿no? Pero exclusivamente este tipo de acero se ha hecho para rascacielos, ¿no? Para grandes, porque tiene una mayor resistencia a la compresión. Miren, si dependiera exclusivamente del hormigón, no pudiésemos alcanzar las alturas que hoy en día se pueden alcanzar con estructuras de acero. El acero ha sido el material y es el material clave para alcanzar grandes luces, ¿no? Y altas alturas, valga la redundancia. Eh, Depende mucho del tipo de unión, depende mucho del cálculo estructural y un elemento clave efectivamente son las columnas. Las columnas, que como ya lo dijo Rolando, está en función del tipo de el perfil. Bien, vamos entonces a la siguiente. Tenemos, en los tipos de columnas tenemos, en la figura podemos observar dos tipos de columnas. Las columnas compuestas que se utilizan en edificios. En el inciso A podemos ver un perfil, es un perfil de acero ahogado, ¿no? Aquí podemos observar cómo se está ahogado en concreto. Y en el inciso B y C son tubos de acero o de sección transversal, circular o rectangular de concreto. En ahí podemos observar esos dos tipos de columnas compuestas con concreto. ¿Por qué compuestas? Mira, aquí tenemos la sección en I y está sirviendo este perfil de acero para reforzar la resistencia del hormigón. Es decir, además de tener la armadura tradicional, que tiene acá los estribos, barras y demás, va a tener un corazón de acero, ¿no? Entonces, obviamente, por la característica del acero, esta columna de hormigón va a ser mucho más resistente que una columna solamente con armadura de acero. También podemos tener hormigón que se introduce al interior de una barra de acero, ¿no? De sección circular en este caso, o de sección cuadrada. Esas son las famosas columnas compuestas. La idea es reforzar la resistencia del hormigón. Ok, vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí también podemos observar las columnas compuestas. Las columnas compuestas se emplean tanto en edificios de poca altura como en los de muchos pisos. Las columnas de acero se recubren frecuentemente con concreto por, por requisitos arquitectónicos para proteger contra el fuego, la corrosión, en algunos casos el impacto de vehículos. Aquí también podemos observar, ¿no?, que están reforzados con concreto para proteger más que todo para la corrosión, ¿no? Y para la corrosión y para mitigar el fuego, ¿no? Para tener protección al fuego, ¿no? Porque eso es su peor
enemigo del acero. Sí, sí, sí. Es interesante esto. Obviamente, un dato importante, hace algunos años atrás se produjo una tragedia también en Norteamérica de las famosas Torres Gemelas. Y ahí había muchas teorías. Una de ellas decía que el acero se ha calentado tanto que perdió las propiedades mecánicas. Te pregunto, Omar, ¿tú crees que eso es cierto? ¿Que el acero se calentó tanto, tanto, tanto que perdió propiedades mecánicas en resistencia? Sí, ingeniero, porque la resistencia como tiene debilidad en oro, entonces eso se transmite, ¿no? Bueno, de inicio es importante que ustedes sepan que la temperatura, aquí pondremos, ¿ya? Que la temperatura de fusión del acero es de 1600 grados centígrados. Es decir, que ese supuesto es falso, porque la cantidad de energía que se necesita para fundir acero es elevadísima. Había una hipótesis que hablaba también de una demolición controlada, etcétera. Tienen muchas hipótesis, pero de inicio, ustedes que son ingenieros tienen que saber que para fabricar acero, la temperatura para poder deformar el acero o poder fundir el acero, en este caso, es de 1600 grados. Para poder deformar tiene que llegar aproximadamente a unos 1200, 1000 para deformar. Y es altísima temperatura, entonces eso no va a suceder, eso difícilmente ha pasado. ¿Ya? Sin embargo, lo que comenta Omar es cierto. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos al hecho de que efectivamente se aplica este reforzamiento de hormigón en las bases de acero para tratar de evitar la corrosión, ¿no? Para evitar la oxidación en una primera instancia y después la posterior corrosión. Eso es un buen dato. Ok, vámonos entonces a las desventajas del acero. Entre las desventajas de acero tenemos, en la mayor parte, es el mantenimiento que se tiene que realizar, porque es susceptible a la corrosión al estar expuesto al aire y al agua, y por consiguiente deben pintarse periódicamente el acero en cada cierto tiempo. El costo de acción contra el fuego. Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, su resistencia se reduce considerablemente durante los incendios cuando los hoteles de un edificio se queman. Han ocurrido muchos incendios en inmuebles vacíos en los que el único material combustible era el mismo, incluyendo estaba construido en acero. Ya. Aquí, Inge, podemos observar cómo el técnico está pintando, ¿no? La estructura con pintura anticorrosiva para proteger del aire y del agua, ¿no? Porque son estructuras que fácilmente se corroen, se oxidan. Entonces, es lo que, más que todo por el mantenimiento, esa es su desventaja, que podríamos decir, ¿no? Por el costo de mantenimiento. Sí, efectivamente, una de las estructuras metálicas más emblemáticas a nivel mundial es la Torre Eiffel. Eh, Esta es una torre que se encuentra en Francia y el costo de mantenimiento superan los 2 millones de euros anuales, solamente por mantenimiento, que significa volverlo a pintar y demás, ¿no? Este es un dato obviamente importante si vamos a hablar de estructuras en acero. Acá en nuestro medio, acá en La Paz, tenemos estructuras de acero en los teleféricos y si no se hacen los mantenimientos correspondientes, van a empezar a oxidarse y posiblemente a corroerse más. Y esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Aquí nuevamente nos menciono, mucho cuidado con el tema del fuego, ¿sí? Del fuego hay que tomar en cuenta mucho ese tema porque para poder fundir o deformar el acero, tiene que haber altas presiones y altas temperaturas. Un claro ejemplo de eso en nuestros medios vecinos más hace unos 2 años atrás, si más no recuerdo, bueno, más o menos años atrás, eh, una estructura en la avenida, está en la Collasuyo, ¿sí? Este lugar donde existen bastantes centros comerciales, tuvo que ser demolida porque se incendió. El hormigón estaba intacto,
El acero estaba intacto, hubo un incendio. ¿Cuál fue el problema? Fueron las losas alivianadas. Las losas alivianadas que tenían desnudos los plastoformos, ¿no? Que siempre son alivianadas, fueron las que se deterioraron. Entonces, en todos los pisos, lo que estaba pendiente era la losa alivianada, es decir, no había resistencia en los pisos. La estructura de las columnas y de las vigas, que eran hormigón armado, estaban relativamente bien, pero ¿por qué se tuvo que demoler? Por la poca resistencia que ya presentaban las losas alivianadas, que obviamente, el plataforma se había obviamente consumido por efecto del calor, ¿no? Pero el acero no tenía ningún problema. Eso tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Obviamente depende de cada caso. Otras desventajas. Otra de las desventajas también pues, es el pandeo. Cuanto más esbeltos sean los miembros a compresión, tanto mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el acero tiene una alta resistencia por unidad de peso. Operarse como columnas no resulta muy económico, ya que deben usarse bastante material solo para hacer más rígidas las columnas contra el posible pandeo. Y podemos observar en la imagen que se está dando una compresión a la estructura e indica también, ¿no? Cuanto más largos son las columnas, sufren el pandeo. Esa es su debilidad, como quien diría, ¿no? Tiende a pandearse. Por eso hay que tomar en cuenta ¿no? Hacer el cálculo de estructuras para que no sufra este pandeo. Exacto. ¿Qué significa? Que la sección tiene que ser más gruesa. Aquí hay que usar justamente el H de sección más gruesa. Si por una columna yo utilizo una de sección delgada, obviamente sí se va a pandear, ¿no? Y para ver, como el acero es bastante caro también, necesito tener un buen cálculo, obviamente hay software ya para estos. Ustedes también lo pueden hacer incluso a mano. En función a la sección, ¿cuánta carga puede soportar un perfil, ¿no? Y hoy en día, como los perfiles están normados, uno ya puede incluso intuir, o simplemente por tablas, cuánto es la resistencia, en este caso a la compresión, de un perfil específico, ¿no? Bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Fatiga. La fatiga es el proceso de cambio de estructura permanente, progresivo y localizado que ocurre en un material sujeto a tensión y deformación variable en algún punto o puntos y que reduce grietas o las fracturas completas tras un número suficiente de fluctuaciones. El 90% de piezas que se rompen en servicio fallan debido a este fenómeno. Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductibilidad y la falla puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que produce la fatiga a muy baja temperatura agravan la situación. Aquí observar en la imagen la ductilidad, ¿no? Que tiene un máximo de soporte y después ya se rompen. Una consulta, Omar. ¿Tú conoces los muelles de las movilidades? Sí, sí. Esos elementos estructurales del móvil, porque cumplen esa función, son los que están expuestos a fatiga. Y si tú piensas en un muelle y ves el movimiento que hace el móvil cuando va pasando por piedras, el muelle está expuesto constantemente a fatigas, ¿no? Por un esfuerzo, vamos a suponer acá, no, son flexiones constantes. Vamos a suponer que aquí está, que vamos a dibujar acá, esta es la viguita, ya, va a ser el muellecito, y aquí tenemos la fatiga, ¿no? Esto va a estar constantemente, está moviendo así. Está soportando este tipo de solicitaciones el muelle. Entonces, en este punto es en donde se va a producir la fatiga. La fatiga es el principio también para poder romper alambres de amarre. Yo he dicho que son fierros dulces, ¿no es cierto? Entonces, el alambre de amarre yo puedo romper con la mano. Haciendo que fatiga. Doblo de un lugar a otro en el mismo punto, voy doblando constantemente hasta que se fatiga y se rompe. Entonces, ese es un problema en el acero. Si hubiera tenido estructuras en las cuales
la fatiga es constante, el acero tal vez tiene que ser reforzado. ¿Ya? Seguimos. Ahora hablamos del anclaje. El anclaje lo tiene que realizar Rolando. Hola, hola. Inge, esta parte lo tenía que realizar el Willy, pero precisamente ha tenido problemas de coronavirus. Ya, a ver, vamos a ver entonces. Pero yo voy a ir consultando y ustedes de esto deberían saber también, ¿no? Por favor, siempre cuando hagan exposiciones. Inge, yo voy a continuar. Ah, ok, Inge, yo voy a continuar con el anclaje. chévere. Ya, bueno, el anclaje es un elemento permanente a la estructura en una superficie vertical, horizontal o inclinada, al que se le puede sujetar un dispositivo de anclaje o que diré incorpora uno o varios puntos de anclaje. Como podemos observar en la imagen, tenemos, ¿no?, las partes que debe tener, ¿no? Tenemos la placa base, el hueco para el perno de anclaje o donde van a ser incrustados los espárragos. También tenemos la columna, ¿no?, donde se va a estar sujeta, y el rigidizador. Ya, muy bien, muy bien. El rigidizador es el elemento que lo que hace es permite o impide, en este caso, el movimiento lateral, ¿no? Va a impedir que la columna tenga un movimiento lateral. ¿Por Sí, qué se llama así rigidizador? es. Está uniendo la columna con la placa base, ¿no? Sí, está soldada, ingeniero. Exacto. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tipos de anclaje, ¿no, ingeniero? Existen tres tipos de anclaje: el anclaje ligero, el anclaje medio y el anclaje. Bueno, en el anclaje ligero podemos ver, ¿no?, lo que mayormente se utiliza en las construcciones, también en las casas de uno mismo, ¿no? Donde nosotros podemos anclar mediante el taladro, mediante pernos, ¿no? Y lugares que queremos, por ejemplo, para los tendederos de la ropa, ¿no? Podemos anclar en una parte superior, entonces, cosa de que la cuerda se empotrada, se diría, ¿no, ingeniero? Ya, muy Pueden bien. ser tipos del anclaje ligero. En anclaje medio podemos observar, ¿no?, en las construcciones, cuando nosotros em, queremos puntalar una columna, ¿no? Cuando está encofrada, queremos hacer que la columna lo que nos ponemos en plomada. Generalmente se utiliza este tipo de anclajes. Antes del vaciado se colocan unos ganchos, ¿no?, en la losa. ¿Para qué? Para colocar, para puntalearnos la columna en lugares donde no podemos transitar, o sea, en las esquinas más que todo se usa dinero. Se coloca alambre dulce, el fierro dulce en un extremo de la columna, y se coloca, ¿no?, en este tipo de gancho, para luego con un tesador jalar la columna y ponerlo en nivel, ¿no? Se utiliza también eso en las construcciones. Ya. Está muy Ahora, en un anclaje pesado también se puede ver, ¿no?, en lo que se hace, lo que vemos actualmente en lo que es el teleférico, es un anclaje, ¿no? Las torres, que esto llega a tener, está anclado en el concreto de abajo, ¿no?, que mide 2 metros, ¿no? Si la mayoría han de vivir, ¿no? Sí, Puede está, ser un anclaje pesado. sí, 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 estás en lo correcto. Depende mucho en este caso del tipo de espárrago que se va a utilizar y obviamente cuál es la función o el servicio que va a cumplir, en este caso, la columna, ¿ya? Y lo que tú mencionabas respecto a los anclajes ligeros, no requieren espárragos muy profundos. ¿Y por qué? Porque la solicitación mecánica en esta parte del cuerpo no va a ser tan exigente. Caso contrario es este, del anclaje pesado, en el cual necesitamos una placa base muy profunda, los rigidizadores tienen que estar muy bien hechos y los espárragos tienen que ser mucho más profundos.
Esto incluso requiere de un cuerpo de hormigón también mucho más voluptuoso, ¿sí? La imagen está bastante clara, ¿no? No olviden, por si acaso, el elemento que está uniendo el hormigón con la columna viene a ser, se denomina espárrago, ¿no? Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Un anclaje en una zapata, dice zapata para recibir una columna de acero. Aquí vemos que en la parte inferior tiene un vaciador, es como una parrilla de fundición. De ellos están anclados los espárragos, que una superficie de 80 centímetros, ¿no? Y aquí vemos en los espárragos están la placa base y ahí está, internamente está vaciado con acero, ¿no? Con fierro. Está armado eso es una fundación de una zapata. Una consulta, ¿cuál es la diferencia entre acero y fierro? El acero es el acero Ya está, ya está. el acero son los que se usan ¿Para qué? Ya, para que no se estén... o sea, Responde. Quiero llorar, quiero no, llorar. el acero, digamos, es lo que son los parantes, ingenieros, de las columnas. ¿Y el fierro? El fierro legal es la parte, la placa base, pues donde se colocan los espárragos. Ahí voy a En preguntarle. esta imagen, ingeniero. Ahí vamos a preguntar a Rolando. Alison, ¿cuál es la diferencia entre acero y fierro? Alison. Alison, a la una. Ahora sí, Alison. Estoy aquí, pero Sí. no. El, Explicado, clarito en la pizarra, explicado eso. sí, pero le toma atención ese rato. Ah, mira, a ver. Oh, ya no puedo. Cierto, ¡Ay, sí. Dios mío! Siendo sincera. Ya, a ver, de inicio para todos, por favor, la diferencia entre fierro y acero es el porcentaje de carbono. Lo que nosotros usamos en construcción siempre es acero, ¿ya? El fierro fundido es bastante frágil, les dije, no tiene su resistencia al impacto. Ya entonces, cuando ustedes empleen eso, digan fierro de construcción, porque ya se entiende que es un acero de medio carbono. No digan solamente fierro, si dicen fierro, tiende a confundirse el término. Mucho cuidado con ese tema, ¿ya? Revisen el video, por favor. Revisen el video. Listo. Vamos al siguiente, estimado Rolando. ¿Qué vamos acá? Aquí vemos, ¿no? La fundación, o sea, como anteriormente estaban los espárragos de profundidad en el suelo, ¿no? Aquí vemos que está lleno de concreto en la parte de abajo. Los espárragos tienen que tener un gancho de 10 a 15 centímetros, ¿no? Ya, muy Que bien. tiene que estar anclado. Ah, muy bien. Y en la parte superior está la base y lo que anteriormente se ha visto en la imagen. Sí, está muy bien, está muy bien. Es el espárrago, ¿no es cierto? En este caso el espárrago tiene que... Y los ganchos tienen que estar sometidos a 80 o centímetros, ¿no? Depende de lo que va a soportar, ¿no? Si va a ser un poste de luz, dependiendo, ¿no? Efectivamente, Del peso que va a soportar. de la carga, eso es muy cierto, Rolando. Mientras más carga, obviamente, el espárrago tiene otras características, va a tener mayores espárragos y el volumen de hormigón también es mayor, ¿no? Ya, eso está muy bien. Sí, así es, ingeniero. Refuerzos. Bueno, un refuerzo está dirigido principalmente a incrementar la capacidad de carga y serviciabilidad de una estructura. Se Ya, realiza cuando existen nuevas zonas como en el diseño o defectuosa mano de obra durante el proceso constructivo. En la imagen podemos observar diferentes lugares, ¿no? Donde se ha hecho, aquí vemos, por ejemplo, una columna, ¿no? En la columna vemos que generalmente
a veces por el mal vibrado, sufren, ¿no? Una de rajaduras, ¿no? En una columna, y aquí vemos que está reforzado con suncho Ya, alrededor de la columna, sí, sí. y también vemos en diferentes partes de la edificación, en la viga, en la parte superior de la losa, en los ladrillos, en la veo, ¿no? Este tipo de sunchol. En la parte del piso también se observa. De la columna también vemos, ¿no, ingeniero? Sí, Es un tipo de para contra terremotos también, ¿no? Eso también se hace para que no llegue a caer, digamos, ¿no? Ese tipo de edificación, ingeniero. aquí está un dato interesante, son los encamisados metálicos, ¿no? Los encamisados. ¿Qué son los encamisados? No es nada más que el armado de una estructura que va a revestir el hormigón, la columna de hormigón. Y este es el del edificio Alcázar, el caso del edificio Alcázar, en el cual ha explotado una de las columnas por exceso de carga y han tenido que hacer un encamisado para fortalecer nuevamente esa columna. Pero esa estructura ya está dañada. ¿Qué significa? Que no pueden sobrecargar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Qué podemos decir entonces de forma conclusiva? Que el metal también sirve para reforzar, ¿sí? Obviamente cada refuerzo merece un estudio previo. Los más empleados son los encamisados metálicos. También existe el recocido de hormigón, por mencionar otro de los más importantes, ¿no? Bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos otro tipo de refuerzo, ¿no? Como usted hablaba sobre el encamisado, ¿no? Es Exacto. otro tipo de refuerzo. Está aquí en una columna en forma de angulares, ¿no? De angulares en las esquinas. Aquí también en una viga en un pilar entre la columna y la viga, donde mayormente ocurre, ¿no? Este tipo de formaciones, ¿no? Generalmente siempre aparecen en esta parte y está encamisado en estos lugares para soportar de la estructura, ingeniero. Sí, un dato interesante. Los procesos de encamisados requieren trabajos profundos. Ustedes ven acá, tuvieron que excavar hasta la fundación y desde la fundación tiene que ser el encamisado, ¿no? Es colocar angulares con platinas y esto se cierra. Obviamente, sobre esta estructura se puede seguir agregando hormigón acá para sellar la unión entre la camisa y la columna de hormigón, ¿no? En el caso este de los encamisados o Sí, refuerzos entre columnas, vigas, son mucho más complejos, ¿ya? Y esto se hace para tratar de garantizar o tratar de prolongar el tiempo de servicio de la estructura. Pero cuando este problema ya se está presentando, obviamente los días de la estructura están mucho más reducidos, están contados, por decirlo de manera más clara. ¿Qué conviene? Conviene ya pensar en una nueva estructura. Estos se realizan en casos muy, muy, muy especiales, ¿no? Ya vamos a la siguiente. para terminar, tenemos otro tipo estos otros refuerzos, ¿no? Aquí tenemos una viga, son vigas, estas son vigas tímpano, pueden ser, ¿no? Están Sí, trabajando verticalmente desde el piso y encima tienen una placa en donde estas actúan en la parte central, ¿no? Entre pilar y pilar. Eso es para ayudar, ¿no? A ambos pilares para sujetar el peso que está ejerciendo. Este edificio, por ejemplo, es de 8 pisos, ¿no? Entonces, para un poco aligerar la carga, como es en la imagen, ingeniero. sí, sí, sí. Miren, Aquí esto está fortaleciendo en este caso. en forma vertical también. Exacto, ¿no? Fortalece. Sí, Eh, así es. Cuando muchas estructuras que requieren de una construcción rápida, requieren sí o sí de emplear metal para su desarrollo. Conclusiones de recomendación por parte del grupo. Dice, actualmente la necesidad de construir viviendas Complementando, y ¿no? edificios en nuestro país es cada vez mayor y mucha gente realiza sus viviendas de forma empírica. Eso es muy cierto, señores. Interesante este dato, de forma empírica, sí. Ocasionando que potente edificación sufre deformaciones, desmembramiento, pandeos, etcétera.
Sí, interesante la recomendación. Por lo tanto, ve, de inicio ya existen software especializados. ¿Dónde está el tema de software? ¿Quién va a hacer software? Listo, no está. Bien. A ver, ya para finalizar esta parte de metales. De inicio, cada perfil metálico tiene determinada resistencia a la tracción, compresión, flexión, etcétera. Y eso ya está normado. ¿Qué significa? Que cuando ustedes adquieran un producto, también tienen que adquirir un catálogo o mínimamente las recomendaciones de exigencias en resistencias a los diferentes esfuerzos. Cuando se hacen cálculos estructurales, los cálculos estructurales en metales están limitados exclusivamente al espesor del tipo de base que se va a emplear. Y los softwares, en este caso como Revit, etcétera, por mencionar solamente algunos, ya tiene incorporados dentro del programa los diferentes espesores de perfil. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, en el caso, es emplear el perfil con el espesor necesario, según las solicitaciones mecánicas de la estructura. Eso es necesario hacer. Construir con perfiles metálicos no es tan complejo si se garantiza el tipo de unión, ¿sí? Ya sea rolonado, empernado o soldadura. Estamos entrando a la era exclusivamente de era metálica en nuestro medio, la era del metal. Y esto va a potenciarse más todavía con el desarrollo del Mutum en nuestro medio. ¿Qué necesita? Que ustedes requieran estudiar más los softwares para diseño de estructuras metálicas. No es complejo, hoy en día ya los softwares simplifican mucho el estudio de cálculos. ¿Qué requieren ustedes? Estudiarlos y dominarlos. Es así de simple.